El día del juicio, mi marido, Marco, me demandó el divorcio, acusándome de ser una madre y esposa fracasada. Incluso exigió todas las propiedades y la custodia de mi hija. Sin embargo, dentro de la sala del tribunal escuché una frase impactante. Era la voz de mi hija de 7 años, Sofía, preguntándole al juez: «Señoría, ¿puedo enseñarle algo que mi mami no sabe?». El juez asintió con la cabeza. Mi hija dio un paso adelante, levantó su tablet y pulsó el botón de reproducción. Cuando el video comenzó, todos en la sala se quedaron paralizados en un silencio atónito. Antes de que comience la historia, por favor, déjanos un comentario diciéndonos desde qué comunidad autónoma o ciudad nos estás viendo. No olvides darle a me gusta y suscribirte para que este canal pueda crecer y traerte más historias emocionantes. Aquella mañana comenzó como cualquier otra en su hogar. Nerea, vestida con ropa sencilla, llevaba trabajando en la cocina desde el amanecer. El ligero aroma de un desayuno caliente se mezclaba con el olor a detergente de la lavadora que giraba en el rincón del lavadero. Nerea se movía rápida pero silenciosamente, casi sin hacer ruido. Con los años, había aprendido a moverse como una sombra en su propia casa, un esfuerzo por no perturbar la paz de su marido, Marco. A las 6 de la mañana, Marco bajó del piso de arriba. Lucía impecable. Tan pronto como apareció con su camisa recién planchada, Nerea colocó inmediatamente una taza de café, solo bien caliente, y un plato de desayuno humeante sobre la mesa. Marco se sentó y cogió la taza sin siquiera mirarla. «El café está un poco amargo hoy», dijo Marco secamente, con los ojos fijos en la pantalla de su móvil. «Lo siento, cariño. Pensé que había medido bien esta vez», respondió Nerea en voz baja. Marco no respondió. Simplemente apartó el desayuno de su plato y comió unas cuantas cucharadas en silencio. Nerea permaneció cerca de la mesa, esperando torpemente cualquier otra orden. No hubo ninguna. El silencio entre ellos era tan denso y frío que parecía congelar el vapor caliente que se elevaba del café sobre la mesa. Nerea había olvidado la última vez que compartieron un desayuno lleno de risas. Probablemente fue hace 2 o 3 años, cuando Marco empezó a trabajar hasta tarde y sus viajes de negocios se hicieron más largos. «¿Está Sofía levantada?», preguntó Marco sin levantar la vista. «Sí, cariño, se está duchando. Bajará a desayunar pronto», dijo Nerea. Efectivamente, poco después, se oyó el leve sonido de unos pasos bajando las escaleras. Sofía, su hija de 7 años, corrió hacia ellos con su pulcro uniforme de colegio privado. Su sonrisa era radiante, un marcado contraste con el ambiente de la mañana. «Buenos días, mami y papi». Sofía le dio un beso en la mejilla a Nerea y se dirigió hacia Marco. Él finalmente dejó el móvil y forzó una leve sonrisa hacia su hija. «Buenos días, princesa. Termina tu comida. Papá te llevará al colegio». «¡Hala, voy con papá!», exclamó Sofía con alegría. Nerea exhaló un suspiro de alivio. Al menos delante de Sofía, Marco se esforzaba por actuar con calidez. Esta breve hora de desayuno era el único momento familiar que tenían. Tan pronto como Sofía terminó de comer, Marco se levantó de inmediato, cogió su maletín, le dio un beso en la frente a Sofía y se dirigió a la puerta principal. Como siempre, pasó junto a Nerea como si ella no estuviera allí. Ni un adiós, ni un beso, ni siquiera una mirada. Solo el rugido de su coche de alta gama alejándose dejó a Nerea sola en la inmensidad de su gran chalet. Nerea pasó el resto de la mañana con su rutina: recoger la mesa, lavar los platos, hacer la colada y ordenar las habitaciones. Lo hacía todo con eficiencia. Siempre se esforzaba por mantener la casa perfecta. Pensaba que si la casa estaba lo suficientemente limpia, si la comida era lo suficientemente deliciosa, si ella era lo suficientemente silenciosa, tal vez el antiguo Marco regresaría. Pero el antiguo Marco parecía haberse ido hacía mucho tiempo. A mediodía, Nerea fue a recoger a Sofía del colegio. Este era su momento favorito del día. Le encantaba escuchar a Sofía charlar sobre sus amigos, su clase de plástica o su almuerzo. «Mami, hoy la profe me ha puesto 5 estrellas doradas». «He respondido bien a la pregunta», gorjeó Sofía feliz, cogiendo la mano de su madre. «¡Hala, qué lista es mi niña!», la felicitó Nerea sinceramente, pellizcándole la naricita. Cuando llegaron a casa, mientras Nerea ayudaba a Sofía a quitarse los zapatos, oyó el sonido de una moto deteniéndose frente a la puerta principal. Un mensajero con uniforme gritó su nombre. «Nerea, un paquete para usted». Nerea frunció el ceño. No había pedido nada. Se acercó a la puerta principal y recibió un sobre grande, grueso y marrón. No había remitente. Solo el logotipo de un bufete de abogados en la esquina superior derecha. El corazón de Nerea empezó a latir incómodamente. «¿Quién es, mami?», preguntó Sofía, que la había seguido. «No lo sé, princesa.
Probablemente sea solo correo publicitario. Ve a cambiarte y luego almorzamos, dijo Nerea, tratando de mantener la voz firme. Después de que Sofía corriera a su habitación, Nerea se sentó en el sofá del salón. Sus manos temblaban ligeramente mientras abría el sobre. Dentro había un grueso fajo de papeles. La primera frase de la página superior hizo que a Nerea le faltara el aire. Demanda de disolución de matrimonio. El mundo de Nerea pareció detenerse. Le zumbaban los oídos. Releyó las palabras, esperando que sus ojos la hubieran engañado. Demandante. Marco. Demandada. Nerea. Motivo de la demanda. La esposa ha fracasado totalmente en el cumplimiento de sus deberes conyugales. Nerea sintió náuseas. ¿Fracasada? Había dedicado toda su vida a esta casa. Había renunciado a su carrera a petición de Marco. Había cuidado de Sofía. Se había asegurado de que las camisas de Marco estuvieran impecables cada mañana. ¿Qué quería decir con fracasada? Continuó leyendo los siguientes apartados. Sus ojos se desenfocaron ante las demandas que Marco presentaba. Las exigencias eran crueles. Marco no solo pedía el divorcio, sino que también solicitaba la custodia exclusiva de Sofía, alegando que Nerea era emocionalmente inestable e incapaz de criar a la niña adecuadamente. Y lo más devastador de todo, exigía la totalidad de los bienes gananciales, incluida la casa en la que vivían, con el argumento de que Nerea no había contribuido económicamente y que todos los bienes eran únicamente el resultado de los esfuerzos de Marco. Nerea se desplomó sin fuerzas sobre el frío suelo de madera, los papeles esparcidos a su alrededor. Así que por eso Marco había estado tan frío durante meses. Esto había sido un plan urdido en secreto a sus espaldas. La puerta principal se abrió. Marco había regresado del trabajo inusualmente temprano. Se quedó en el umbral, mirando a Nerea, desplomada en el suelo, y luego a los papeles esparcidos. Su expresión era fría y sin una pizca de culpa. «Cariño, ¿qué significa esto?» La voz de Nerea temblaba, y las lágrimas empezaron a asomar. Marco se quitó los zapatos en silencio. Se acercó, aflojándose la corbata. No lo negó ni explicó. Simplemente dijo con frialdad. «Es exactamente lo que lees. No quiero seguir viviendo contigo, Nerea. Has fracasado. Has fracasado como esposa y como madre». «¿Fracasada?», gimió Nerea con incredulidad. «He cuidado de esta casa y he criado a Sofía». «¿Cuidar de la casa?», se burló Marco con desdén. «Lo único que has hecho es gastar mi dinero. Sofía necesita una madre mejor, una competente, no alguien que solo sabe llorar y quejarse como tú. Pero todas las propiedades, esta casa, y Sofía, cariño, no puedes quitármelos, Nerea», empezó a gritar histéricamente. Marco se agachó y la miró con una mirada afilada, llena de un odio que Nerea nunca había visto antes. «Puedo y lo haré. Mi abogado tiene todas las pruebas reunidas. No obtendrás nada, Nerea. Saldrás de esta casa sin un solo euro». Marco se levantó y se alisó el traje. Miró hacia las escaleras, asegurándose de que Sofía no pudiera oír. «Y prepárate», Marco esbozó una sonrisa escalofriante que heló la sangre de Nerea. «Mi abogado dice que hasta tu propia hija testificará en el juicio sobre lo incompetente que eres como madre». Nerea se quedó paralizada de terror y su corazón se hizo añicos. Marco no solo quería divorciarse de ella, quería destruirla por completo. Nerea no durmió esa noche. Después del cruel enfrentamiento, Marco se había retirado a la habitación de invitados y había cerrado la puerta con llave como si Nerea fuera una amenaza. Nerea pasó la noche en la habitación de su hija, sentada en la silla junto a la cama, observando el rostro apacible de Sofía mientras dormía. Sus lágrimas no dejaban de caer. ¿Cómo podía Marco decir que Sofía testificaría en su contra? Sofía era todo para ella. ¿Qué le habrían dicho a su pequeña? Ese pensamiento la atormentaba más que cualquier otra acusación. A la mañana siguiente, Marco actuó como si nada hubiera pasado. Despertó a Sofía, le preparó el uniforme y la llevó al colegio. No le dirigió ni una palabra a Nerea. Cuando Sofía preguntó por qué su madre tenía los ojos hinchados, Marco respondió con indiferencia. «Mami no se encuentra muy bien, princesa». Después de que se fueran, el verdadero terror se apoderó de Nerea. Tenía que luchar. No podía renunciar a Sofía tan fácilmente. Cogió su teléfono y buscó los nombres de abogados de divorcio de renombre en Madrid. Pero la dura realidad la golpeó pronto. Los abogados necesitaban dinero, una provisión de fondos, una tarifa de consulta. Nerea se dio cuenta de que no tenía dinero. Durante todos estos años, Marco solo le había dado una asignación mensual, presupuestada exactamente para la compra y los gastos escolares de Sofía. No había margen para ahorrar nada. Su única esperanza era su cuenta conjunta, la que creía que era el fondo de emergencia de la familia.
Con manos temblorosas, Nerea abrió la aplicación del banco en su móvil. Introdujo la contraseña con el corazón martillando. Cuando el saldo apareció en la pantalla, Nerea sintió que le fallaban las piernas. 0. La cuenta estaba a 0 euros. No podía ser. Debería haber cientos de miles de euros ahí. Nerea actualizó repetidamente, esperando un error del sistema. Pero el número 0 le devolvía la mirada. Abrió el historial de transacciones y sus ojos se abrieron de par en par con horror. Durante los últimos 6 meses, Marco había estado retirando sistemáticamente grandes cantidades de dinero, transfiriéndolas a otra cuenta que Nerea no conocía. El último reintegro se había realizado hacía solo 3 días, vaciando el resto de la cuenta. Marco lo había planeado. No solo se iba, la había incapacitado financieramente a propósito para que no pudiera defenderse. Nerea lloró de desesperación. ¿Cómo iba a contratar a un abogado sin un solo euro? Recordó sus joyas de boda. Corrió a su habitación y abrió su joyero. Estaba vacío. Solo quedaban algunas baratijas de imitación. Marco se había llevado hasta sus reliquias familiares. En su desesperación, Nerea recordó a una vieja amiga que trabajaba en una agencia de asistencia jurídica. La llamó y le contó la situación entre sollozos. Su amiga sintió lástima, pero no pudo hacer mucho, excepto darle un nombre. Se llama abogado Velasco, dijo su amiga. Tiene un pequeño despacho en el segundo piso de una antigua galería comercial. No es un abogado caro, pero es honesto y dedicado. Ve a verle. Explícale tu situación. Quizás pueda ayudarte. Nerea no tenía otra opción. Con el poco efectivo que le quedaba en el bolso, tomó un taxi y fue a la dirección que le dio su amiga. El despacho del abogado Velasco era exactamente como su amiga lo había descrito, pequeño, modesto y ubicado en el segundo piso de un edificio antiguo con la pintura desconchada. El abogado Velasco era un hombre de mediana edad, con gafas gruesas y un comportamiento tranquilo. Escuchó pacientemente la historia de Nerea sin interrumpir, solo asintiendo ocasionalmente y tomando notas. Cuando Nerea terminó, el abogado Velasco exhaló un largo suspiro. Nerea, esto va a ser una batalla cuesta arriba, dijo en voz baja. Su marido ha preparado todo esto muy a fondo. No solo quiere el divorcio, quiere destruirla. Lo sé, abogado, pero no me importan las propiedades. Solo quiero a Sofía. Por favor, ayúdeme. No tengo dinero ahora, pero le pagaré. Le pagaré a plazos. Haré lo que sea, suplicó Nerea desesperadamente. El abogado Velasco la miró por un momento. Dejemos el tema del dinero para más tarde, Nerea. Lo importante ahora es que tenemos que movernos rápido. Esta demanda ya ha sido presentada. Tenemos que preparar una respuesta inmediatamente. El abogado Velasco le pidió a Nerea que esperara. Salió de la habitación y regresó unos minutos después con una carpeta llena de fotocopias. Eran los documentos de la demanda presentados por la parte de Marco. El abogado de su marido es el abogado Serrano. Es conocido por ser astuto y no dudar en usar tácticas sucias, dijo el abogado Velasco con firmeza. Veamos qué pruebas han presentado. Nerea asintió. Su corazón latía con fuerza. El abogado Velasco abrió la carpeta. La primera página eran fotografías. Nerea entró en shock al ver fotos del interior de su casa. Fotos de platos sucios apilados en la cocina. Fotos del salón desordenado con juguetes. Fotos de ropa sucia amontonada en el cesto de la ropa. Pero esto es injusto, protestó Nerea. Estas son fotos que tomó cuando estaba enferma. Tuve fiebre alta durante 3 días y Marco no quiso ayudar en nada. Las tomó a propósito. Nerea. Me temo que esto está manipulado para que parezca que es usted una persona perezosa que no mantiene la casa, dijo el abogado Velasco con expresión amarga. Pasaron a las siguientes páginas. Eran extractos de tarjetas de crédito. Nerea vio una lista de cargos de bolsos de lujo, joyas y cenas en restaurantes caros que ella nunca había comprado. Esa no soy yo. Yo no compré estas cosas. ¿Era una tarjeta adicional a su nombre? Preguntó el abogado Velasco. Sí, una adicional. Marco la gestionaba. Me dijo que la usara si lo necesitaba, pero la cogía a menudo, diciendo que su tarjeta principal había superado el límite. Oh, Dios mío, me tendió una trampa. Nerea sintió que el mundo daba vueltas. Se dio cuenta de que cada pequeña amabilidad de Marco era en realidad parte de su malvado plan. Y entonces el abogado Velasco se detuvo en un documento grueso hacia el final. Y esto es lo más dañino, Nerea. ¿Qué es, abogado? Es el testimonio de una perito, una psicóloga infantil. El abogado Velasco le entregó el informe a Nerea. Ella lo leyó. El informe estaba escrito en términos fríos y clínicos. Decía que la psicóloga había realizado observaciones encubiertas de las interacciones de Nerea con Sofía. La conclusión era que Nerea era emocionalmente inestable, descuidaba las necesidades de su hija, y era una madre perjudicial para el desarrollo psicológico de Sofía.
El informe recomendaba la custodia exclusiva para Marco por la salud mental de la niña. Esto no tiene sentido. ¿Cuándo se hizo esta observación? Nunca he conocido a ninguna psicóloga. La voz de Nerea temblaba violentamente. Según este informe, la observación se realizó en lugares públicos. En el parque, en el centro comercial, y cuando recogía a su hija del colegio, explicó el abogado Velasco, mirándola fijamente. Eso es una locura. Sofía siempre parecía feliz conmigo. Esto es una difamación. ¿Quién es esta psicóloga? El abogado Velasco volteó la portada del informe. Se llama Valencia. Una tal doctora Elena Valencia dijo. Aquí están todas sus credenciales. Parece muy profesional y convincente. El abogado Velasco miró a Nerea seriamente. Nerea, ¿conoce a esta mujer Valencia? Nerea negó con la cabeza, desconcertada. Sus lágrimas empezaron a caer de nuevo. No, abogado, no la conozco. Nunca la he visto en mi vida. La realidad de vivir bajo el mismo techo con el hombre que planeaba destruirla era un infierno silencioso. Marco no se había ido de casa. Simplemente se había mudado a la habitación de invitados. La casa, antes cálida, ahora se sentía como un campo de batalla helado, con minas emocionales escondidas en cada rincón. Nerea tenía que vivir con su enemigo, verlo cada mañana y fingir que todo era normal delante de Sofía. Marco ejecutaba su estrategia perfectamente frente a la niña. Era el mejor padre del mundo. Solía volver del trabajo más temprano de lo habitual, algo que no había hecho en meses. Traía regalos caros. Una noche, regresó con una caja grande con una princesa de dibujos animados. «Esta es tu nueva tablet», Sofía exclamó Marco, abrazando a la niña. «Es mucho mejor que la vieja. Tiene una cámara mejor y papá te ha instalado un montón de juegos». Los ojos de Sofía brillaron. «Ala, gracias, papi». Nerea, que estaba doblando la ropa en el salón, solo pudo tragar saliva. Le dolía el corazón. Sabía lo que Marco estaba haciendo. Estaba comprando la lealtad de su hija. Nerea no podía competir. No tenía ni un euro para comprarle nada a Sofía. «¿Ves, princesa?», dijo Marco, mirando a Nerea con una sonrisa burlona mientras encendía la nueva tablet. «Cuando vivas con papá más tarde, podrás comprar un juguete nuevo cada semana, a diferencia de alguien que solo sabe doblar ropa». Nerea detuvo el movimiento de sus manos. Tenía un nudo en el pecho. Quería gritar. Quería insultar a Marco, pero no podía delante de Sofía. Si se enfadaba, solo demostraría la acusación de Marco de que era emocionalmente inestable. Así que Nerea continuó doblando la ropa en silencio, con la cabeza gacha, dejando que el veneno de Marco llenara la habitación. El terror continuaba a diario. Marco socavaba sistemáticamente la autoridad de Nerea como madre. Si Nerea preparaba la cena, Marco entraba en la cocina, probaba la comida y decía delante de Sofía: «Cariño, la sopa está un poco salada otra vez. No pasa nada. Mañana pediremos comida a domicilio». Si Nerea se disponía a ayudar a Sofía con los deberes, Marco la interrumpía. «Deja que lo haga yo. La forma en que te enseña mami es demasiado complicada. Te vas a liar». Nerea se sentía cada vez más pequeña, cada vez más invisible en su propia casa. Empezó a dudar de sí misma. ¿Realmente cocinaba mal? ¿Realmente era incapaz de enseñar a su hija? Marco interpretaba su papel demasiado bien, haciendo que Nerea pareciera una mujer inepta. Sofía, atrapada en medio, empezó a mostrar signos de confusión. Estaba claro que amaba a su madre, pero también disfrutaba de toda la atención y los regalos de su padre. A veces, Sofía se aferraba a Nerea como buscando protección, pero otras veces parecía incómoda, especialmente después de que Marco le susurrara algo. Una noche, Nerea no podía dormir. Caminó silenciosamente hacia la habitación de Sofía para asegurarse de que su hija estaba bien. Abrió la puerta ligeramente. Sofía dormía profundamente. Sobre su escritorio estaba la nueva tablet que Marco le había comprado. Pero cuando Nerea se acercó para arropar a Sofía, vio algo extraño. La pequeña mano de Sofía agarraba algo debajo de la almohada. No era su osito de peluche favorito. Nerea miró con mucho cuidado. Su corazón dio un vuelco. Era la vieja tablet de Sofía, la barata con la pantalla rota en varios sitios. La que Nerea siempre le decía que no jugara por miedo a que los trozos de cristal la hirieran. Nerea frunció el ceño. ¿Por qué Sofía todavía guardaba esta tablet rota? ¿Por qué esconderla debajo de la almohada cuando la tablet más nueva estaba en el escritorio? Nerea no lo entendió. Pensó que era solo el apego emocional de una niña a un juguete viejo. No sabía que esa tablet rota guardaba un secreto que iba a cambiarlo todo. Volvió a su habitación. Su mente estaba aún más confusa.
El clímax ocurrió unos días después. Nerea esperaba que Sofía regresara del colegio. Le había prometido a Sofía que le haría su tarta de chocolate favorita, pero pasó una hora después de la hora de salida y Sofía no llegaba. Nerea llamó al colegio. Le dijeron que Marco había recogido a Sofía. El corazón de Nerea se hundió. Marco no le había dicho nada. Llamó a Marco varias veces, pero no contestó. Pasaron 2 horas. Pasaron 3 horas. Nerea estaba casi loca de preocupación, caminando de un lado a otro en el salón con lágrimas en los ojos. No fue hasta las 9 de la noche que oyó el coche de Marco. Sofía entró riendo, cargando una gran bolsa llena de cosas del parque de atracciones. Detrás de ella, Marco caminaba tranquilamente con una sonrisa de suficiencia. ¿Dónde habéis estado, Marco? ¿Por qué te llevaste a Sofía sin decírmelo? Me moría de preocupación, gritó Nerea con una voz que contenía lágrimas y rabia. Papá me llevó al parque de atracciones, mami. Fue muy divertido, exclamó Sofía felizmente. Marco miró a Nerea con frialdad. ¿Y qué? Soy su padre. Tengo derecho a llevarme a mi propia hija. Además, no estás haciendo nada en casa. Pero deberías habérmelo dicho. ¿Para qué? ¿Para que arruinaras nuestra diversión con tu drama? Fue entonces cuando Nerea lo olió. Era un perfume de mujer, una fragancia suave pero desconocida que impregnaba la camisa de Marco. No era el perfume de Nerea, ni la colonia que Marco solía usar. Cariño, tú... Marco siguió la dirección de la mirada de Nerea. Sabía que ella lo había olido. No se inmutó. En cambio, sonrió. Esperó a que Sofía corriera a su habitación para guardar sus nuevos juguetes. A solas, Marco se acercó a Nerea. Su rostro estaba muy cerca y su voz siseó en voz baja, llena de veneno. ¿Te has dado cuenta? ¿De verdad pensabas que iba a vivir para siempre con una mujer tan aburrida como tú? No eres nada comparada con ella. Nerea dio un paso atrás, boqueando. Había otra mujer. Todo esto, todas las acusaciones no eran más que un intento de deshacerse de ella para estar con la otra. ¿Quién es? Susurró Nerea. No es asunto tuyo. Es una mujer exitosa, inteligente, que sabe cómo complacer a un hombre, a diferencia de ti. Esa noche, Sofía fue a la habitación de Nerea. Mami, ¿por qué lloras? Nerea se secó las lágrimas de inmediato. Estoy bien, princesa. Solo me duele un poco la cabeza. Sofía miró a su madre con una mirada difícil de descifrar. ¿De verdad estás enferma, mami? Papá dice que como estás enferma, a menudo estás triste y enfadada. Papá dijo que si me voy a vivir con él más tarde, mami podrá descansar y ponerse mejor. El corazón de Nerea se hizo añicos. Marco había estado inyectando veneno en la mente de su pequeña hija. Había manipulado a Sofía para que creyera que era un acto de bondad dejarla porque su madre estaba enferma. Nerea abrazó a Sofía con fuerza. Sofía, escúchame. No estoy enferma. Solo te quiero mucho. Te prometo que no me enfadaré más. Pero el daño ya estaba hecho. Nerea vio vacilación en los ojos de su hija. Marco, que estaba escuchando la conversación desde el umbral, solo sonrió burlonamente en la oscuridad. Pasó junto a Nerea, que todavía estaba aturdida, y le dio un golpecito en el hombro a su esposa, fingiendo simpatía. Disfruta de tu tiempo, se burló Marco en voz baja al oído de Nerea. Pronto ni siquiera querrá llamarte mamá. La sesión de mediación fue una broma cruel. Estaban sentados en una pequeña y sofocante habitación. El mediador designado por el tribunal intentó encontrar un punto intermedio. El abogado Velasco comenzó con voz tranquila. Marco. Nerea no pide mucho. Solo quiere la custodia de Sofía, o al menos la custodia compartida. En cuanto a las propiedades, podemos hablarlo. Antes de que el abogado Velasco pudiera terminar, el abogado Serrano, bien vestido y caro, lo interrumpió rápidamente. No hay nada que hablar, dijo el abogado Serrano con dureza. Golpeó el expediente que tenía en las manos sobre la mesa. La posición de nuestro cliente es clara. Nerea es la parte fallida en este matrimonio. Ha quedado demostrado que ha fracasado en el mantenimiento del hogar y en la crianza de la niña. Nuestro cliente exige la custodia exclusiva por el futuro de Sofía. Marco se sentó a su lado con cara de circunstancias, como si fuera la víctima. Solo quiero lo mejor para mi hija, dijo con un tono de falsa tristeza. ¿Quitarle a su madre es lo mejor para ella? Nerea temblaba. El abogado Serrano se rió entre dientes. Nerea, si sigue insistiendo, llevaremos esto a juicio. Y le aseguro que todas las pruebas que tenemos la humillarán. Las fotos, los extractos de la tarjeta de crédito, el testimonio pericial. Será mejor que firme este acuerdo. Nuestro cliente está siendo benévolo al permitirle abandonar la casa sin ninguna contrademanda. ¿Irme de mi casa sin nada y sin Sofía? ¿Estáis locos?, gritó Nerea. El mediador intentó intervenir, pero Marco y su abogado fueron inflexibles.
La mediación se rompió por completo. El abogado Velasco le dio una palmada en el hombro a Nerea mientras salían. Mantente fuerte, Nerea. La verdadera lucha comienza ahora. Se acercaba el primer día del juicio. Nerea tenía un nudo en el estómago desde la mañana. El abogado Velasco le recordó que mantuviera la calma a toda costa. La sala del tribunal era fría e intimidante, con altas paredes de madera, sillas pesadas y el mazo del juez que parecía muy autoritario. Marco estaba sentado en el lado opuesto, con un aspecto muy seguro junto al abogado Serrano. El juicio comenzó. El abogado Serrano fue el primero. Habló con fluidez y su voz era fuerte y segura. Presentó su versión de los hechos. Mostró las fotos de la casa desordenada, acusando a Nerea de ser una ama de casa perezosa y sucia. Mostró los extractos de la tarjeta de crédito, acusando a Nerea de ser derrochadora y financieramente irresponsable. Señoría, dijo el abogado Serrano dramáticamente. Mientras mi cliente, Marco, trabajaba duro para ganar dinero, su esposa estaba en casa malgastándolo y descuidando a su hija y su hogar. Nerea quería gritar que todo era mentira, que Marco la había engañado, que él había usado la tarjeta, que había tomado las fotos a propósito cuando estaba enferma, pero lo único que podía hacer era apretar las manos debajo de la mesa. El abogado Velasco la detuvo con una mirada tranquilizadora. Cuando fue el turno del abogado Velasco, intentó refutar. Explicó que las fotos estaban sacadas de contexto. Explicó que los extractos de la tarjeta de crédito habían sido utilizados por el propio Marco. Pero sus argumentos sonaban débiles. Era la palabra de Nerea contra las pruebas físicas presentadas por el abogado Serrano. El juez tomaba notas, pero su expresión era ilegible. Y entonces llegó el momento que Nerea más temía. La parte demandante llama a su perito, dijo el abogado Serrano. La doctora Elena Valencia, psicóloga infantil. La puerta de la sala se abrió. Entró una mujer. Nerea contuvo la respiración. La mujer era hermosa, muy elegante. Llevaba el pelo recogido pulcramente, vestía una chaqueta profesional y caminaba con paso seguro. No parecía una mujer malvada en absoluto, parecía convincente. Mientras la mujer prestaba juramento, Nerea olió el mismo perfume, la misma fragancia que impregnaba la camisa de Marco esa noche. El corazón de Nerea se detuvo. Era ella, la amante de Marco, y se hacía pasar por una psicóloga infantil. Valencia se sentó en el estrado de los testigos. Habló con calma. Su dicción era clara, usando términos psicológicos que sonaban muy profesionales e impresionantes. Sí, señoría, comenzó a testificar Valencia, respondiendo a la pregunta del abogado Serrano. Realicé observaciones del comportamiento natural de las Ra, Nerea y su hija Sofía durante los últimos 3 meses. ¿Y cuáles fueron sus hallazgos, doctora?, preguntó el abogado Serrano. Valencia abrió sus notas. Mis hallazgos fueron muy preocupantes. Encontré un patrón de comportamiento en las Ra. Nerea, que tiende a ser inconsistente y emocionalmente volátil. Hay signos de angustia emocional significativa. Valencia comenzó a detallar las mentiras una por una, convirtiendo los hechos en armas mortales. Primera observación. En un centro comercial, las Ra. Nerea tiró de Sofía con fuerza, hablándole en voz alta, lo que hizo que Sofía llorara de miedo delante de la gente. Esto muestra una baja capacidad de regulación emocional. Nerea cerró los ojos. Recordó ese día. Sofía casi se había lanzado hacia las escaleras mecánicas equivocadas, y Nerea había gritado y tirado de Sofía hacia atrás en estado de shock. Sofía, ten cuidado. No estaba enfadada. Estaba aterrorizada de que Sofía se hiciera daño, pero Valencia lo había convertido en abuso verbal. Segunda observación, en un parque, continuó Valencia. Las Ra. Nerea parecía estar más absorta en su móvil, ignorando a Sofía, que jugaba sola. Cuando Sofía se cayó, las Ra. Nerea no se dio cuenta de inmediato. Cuando lo hizo, su reacción fue exagerada y tendió a la histeria, lo que traumatizó aún más a Sofía por la caída. Otra mentira. Nerea recordó que estaba enviando un mensaje de texto sobre la lista de la compra que Marco le había pedido. Sofía se tropezó y Nerea se asustó de verdad. Corrió inmediatamente, la abrazó y la consoló. Su reacción fue la de una madre preocupada, no la de una histérica. Mi conclusión, dijo Valencia mirando fijamente al juez con voz firme, es que las Ra, Nerea, no tiene la capacidad emocional estable para criar a una niña de 7 años. Hay fuertes indicios del síndrome de parentalización, donde las Ra, Nerea proyecta inconscientemente su propia infelicidad y problemas emocionales en la niña. Por la salud mental de Sofía, recomiendo encarecidamente la custodia exclusiva para el padre, el señor Marco, que es la figura más estable. La sala se quedó en silencio.
El testimonio de Valencia fue muy poderoso, muy científico, muy destructivo. Nerea lloraba en silencio. Es mentira, le susurró al abogado Velasco. Todo es mentira. Es la amante de Marco. Es ella. Cálmese, Nerea, respondió el abogado Velasco tensamente. No reaccione. Es lo que quieren. El abogado Velasco se levantó para el contrainterrogatorio. Lo intentó. Valencia, ¿está segura de que puede hacer un diagnóstico tan serio basándose únicamente en observaciones a distancia? Valencia sonrió levemente. Al contrario, letrado, las observaciones naturales sin que el sujeto sea consciente son las más precisas. No hay manipulación. Es puro comportamiento real. ¿Usted fue pagada por el señor Marco por este testimonio? ¿No es así? Fui pagada por mis servicios profesionales, letrado, no por mis conclusiones. Mis conclusiones son objetivas y se basan en datos de campo, replicó Valencia hábilmente. El abogado Velasco estaba en un callejón sin salida. Valencia lo había esquivado demasiado bien. Había cubierto todos los huecos. El juicio se aplazó por ese día. Nerea salió de la sala con las piernas temblando. Se sentía destruida. Vio a Marcos sonreír levemente, asintiendo a Valencia con una mirada de satisfacción. En el vestíbulo, Nerea se apoyó en la pared y sollozó. Hemos perdido, abogado. Hemos perdido. Lo tienen todo. El abogado Velasco permaneció en silencio por un momento. Luego miró fijamente a Marco y a Valencia, que caminaban juntos a lo lejos. Discretamente separados, pero no del todo alejados. Todavía no, Nerea, dijo el abogado Velasco en voz baja, con los ojos entrecerrados. Sé que algo está mal. La forma en que ella lo mira cuando cree que nadie la ve no es la forma en que una psicóloga profesional mira a un cliente. El abogado Velasco se volvió hacia Nerea. Tenemos que averiguar quién es ella en realidad. Unos días antes de la siguiente vista, el abogado Velasco llamó a Nerea a su despacho. Su rostro parecía cansado. El montón de papeles sobre el escritorio parecía más grueso que antes. Nerea, he intentado rastrear los antecedentes de la mujer. El abogado Velasco fue directo. El resultado es diferente de lo que esperábamos. El corazón de Nerea se aceleró. ¿Qué quiere decir, abogado? Sus credenciales están limpias. Demasiado limpias, suspiró el abogado Velasco, frotándose el puente de la nariz. Está registrada en el Colegio de Psicólogos. Tiene una clínica con licencia. Toda la documentación es perfecta. ¿O es una psicóloga real que Marco contrató para mentir por dinero? ¿O Marco falsificó toda esta identidad de forma muy limpia? La verdad es que no podemos atacarla acusándola de ser una falsa psicóloga. El tribunal desestimaría nuestra reclamación de inmediato. La breve esperanza que Nerea había albergado se desvaneció al instante. Entonces, no podemos probar que miente. No. Simplemente no podemos probar que no es psicóloga. La única forma es refutar su testimonio. ¿Y eso significa que tiene que testificar usted? Nerea, el abogado Velasco miró a Nerea seriamente. Tiene que contar toda su versión de la historia. Sobre las fotos, sobre las tarjetas de crédito, sobre el comportamiento de Marco. Y lo más importante, no debe alterarse emocionalmente. El abogado Serrano definitivamente intentará provocarla. Querrá que parezca histérica delante del juez, exactamente como la describió Valencia. Nerea asintió en silencio. Lo haré, abogado. Lo intentaré. Llegó el día. Era el turno de Nerea de sentarse en el estrado de los testigos. Después de prestar juramento, el abogado Velasco comenzó con preguntas suaves, guiando a Nerea para que contara su vida como ama de casa. Nerea explicó con una voz que intentaba mantenerse lo más calmada posible. Habló de cómo dejó su trabajo para centrarse en el cuidado de Sofía. Explicó su rutina desde el amanecer hasta altas horas de la noche. Sobre las fotos de la casa desordenada, Nerea, ¿puede explicar el contexto?, preguntó el abogado Velasco. Sí, abogado. Esas fotos fueron tomadas por Marco hace unos 2 meses. Estuve gravemente enferma con fiebre alta durante 3 días. En ese momento, apenas podía levantarme de la cama. Le pedí a Marco que se encargara de la casa, pero dijo que estaba demasiado ocupado con el trabajo, así que la casa se desordenó mucho. No tenía energía para limpiar, explicó Nerea. Y sobre los extractos de la tarjeta de crédito, era una tarjeta adicional a mi nombre, pero Marco la tenía con más frecuencia. Decía que su tarjeta principal a menudo llegaba al límite con asuntos de negocios. Le creí. Nunca compré esos bolsos de lujo ni esas joyas. No supe de esos cargos hasta que los vi en los documentos de la demanda. Nerea dijo todo con honestidad. Vio que algunos en la sala empezaban a susurrar. Algunos la miraban con simpatía, pero el juez permanecía en silencio. Su rostro era ilegible. Luego llegó el turno del abogado Serrano.
El astuto abogado se levantó. Se alisó la corbata y caminó hacia el estrado con una sonrisa burlona. Nerea comenzó con un tono empalagosamente dulce. Así que quiere decir que su marido, el señor Marco, que trabaja duro y trae dinero a casa, la engañó a propósito. ¿Es eso? Nerea tartamudeó. No dije eso. Solo dije lo que pasó. Pero eso parece. El marido toma fotos de la casa sucia. El marido usa la tarjeta de crédito. Todo es culpa del marido. Parece que usted no tiene la culpa de nada. ¿Es usted perfecta? Por supuesto que no. No soy perfecta, pero no soy un fracaso. ¿No un fracaso? Se burló el abogado Serrano con desdén. Nerea dijo que estaba enferma cuando se tomaron esas fotos. ¿Tiene algún informe médico que demuestre que estuvo gravemente enferma durante 3 días? Nerea permaneció en silencio. No fui al hospital. Solo tomé medicamentos de la farmacia. Pensé que me recuperaría. Así que no hay pruebas, atacó rápidamente el abogado Serrano. Es solo su palabra contra pruebas fotográficas reales. Interesante. El abogado Serrano pasó a otro tema sobre las tarjetas de crédito. Dice que su marido las usaba, pero la tarjeta está a su nombre. ¿Informó alguna vez al banco de que la tarjeta se estaba usando indebidamente? No. ¿Reprendió alguna vez a su marido? No. No dijo nada. ¿No demuestra esto que es usted negligente y financieramente irresponsable? ¿O significa que aprobó todas las compras? Confiaba en él. Era mi marido. La voz de Nerea se elevó. Confianza ciega, espetó el abogado Serrano. Una confianza que arruinó las finanzas familiares y ahora culpa a su marido. No estoy culpando. Basta. El abogado Serrano levantó la mano, regresó a su mesa y cogió una gran foto impresa. La levantó para que el juez y todos la vieran. Señoría, solicito permiso para presentar la prueba P12. Los ojos de Nerea se abrieron de par en par con horror. Era una foto de ella, en su dormitorio unas semanas antes de que llegaran los papeles del divorcio, con el pelo alborotado, llorando y gritando. «Sra. Nerea, ¿puede explicar esta foto?», preguntó el abogado Serrano con tono triunfante. Nerea temblaba violentamente. Las lágrimas empezaron a brotar de nuevo. ¿No es esta una prueba real de lo que dijo la doctora Valencia? Emociones volátiles. Histeria. ¿Es esta la cara de una madre competente? No lo entiende, se lamentó Nerea. Sus lágrimas ahora caían a raudales. Esa noche, Marco acababa de llegar a casa. Él me llamó esposa inútil. Dijo que era una carga. Me insultó. Dijo que no merecía ser la madre de Sofía. Me provocó. Así que lo admite, atacó el abogado Serrano sin darle un respiro. Admite que gritó histéricamente. Admite que perdió el control. Es emocionalmente volátil. Exactamente como la describió la doctora Valencia, ¿verdad? No, gritó Nerea. Se levantó de su silla. Me tendió una trampa. Me tomó la foto en secreto después de herirme. Es un demonio. Es. Basta, el mazo del juez golpeó con fuerza. Testigo, cálmese. Siéntese. Nerea sollozó. Sus hombros se sacudían. Se desplomó de nuevo en su silla. Destruida. Todo destruido. Se había comportado exactamente como Marco y el abogado Serrano querían. Parecía histérica. Parecía inestable. Parecía la imagen de la madre fracasada que habían fabricado. Miró hacia el lado de Marco. El hombre tenía la cabeza gacha, haciendo una falsa mueca de tristeza, como si estuviera herido por la inestabilidad de su esposa. El abogado Serrano sonrió con aire de suficiencia. El juez negó lentamente con la cabeza. Su expresión era clara. Ya había tomado partido. El juicio de ese día terminó con la destrucción total para la parte de Nerea. El abogado Velasco intentó consolarla mientras salían, pero Nerea se sentía insensible. ¿Se acabó?, abogado susurró débilmente. Esa noche fue la más larga de su vida. La vista para la sentencia iba a ser al día siguiente. Nerea sabía que iba a perder. Iba a perder a Sofía. Entró en la habitación de Sofía. Su hija ya dormía. Marco no estaba en casa, probablemente celebrando su victoria con Valencia por adelantado. Nerea se sentó a los pies de la cama, acariciando el pelo de su hija. Sus lágrimas cayeron silenciosamente sobre la mejilla de Sofía, y la niña se movió un poco. «Mami», Sofía abrió los ojos, medio dormida. «Shh, vuelve a dormir», princesa, susurró Nerea, con la voz rota por el llanto. Abrazó a su hija con fuerza. «Quizás el último abrazo como madre plena. Quiero que sepas que, pase lo que pase mañana, mami te quiere mucho. Siempre». Sintiendo la tristeza de su madre, Sofía la abrazó con fuerza.
Yo también te quiero, mami. Nerea deshizo el abrazo lentamente. Fue entonces cuando lo vio de nuevo. La esquina de la vieja tablet rota asomaba por debajo de la almohada de Sofía. Sofía la agarraba con fuerza, incluso mientras dormía. Nerea no podía entender por qué Sofía estaba tan obsesionada con ese objeto roto. Pero esa noche estaba demasiado destruida para pensar más en ello. Simplemente le dio un beso en la frente a su hija y se fue a enfrentar el fin de su mundo. La sala del tribunal estaba más fría que de costumbre. El aire de la mañana era pesado y sofocante. Nerea se sentó rígidamente en su silla, con los ojos hinchados y vacíos. No había dormido en toda la noche. A su lado, el abogado Velasco miraba al frente con expresión sombría. Sabía que había hecho todo lo posible, pero al igual que Nerea, se enfrentaban a un muro gigante. El ambiente en el lado opuesto de la sala era muy diferente. Marco parecía fresco y confiado con un traje nuevo. Sonreía de vez en cuando e intercambiaba bromas en voz baja con el abogado Serrano. La victoria estaba ante sus ojos. En la galería, Nerea vio a Valencia. La mujer estaba sentada elegantemente, vestida con un vestido de color crema, mirando a Nerea con una sonrisa apenas visible, la sonrisa del vencedor. El juez entró. La sala se quedó en silencio al instante. El corazón de Nerea latía tan fuerte que le dolía. En el asunto de la petición de divorcio, número de registro, caso número, del juzgado de familia comenzó formalmente el juez. El objeto de hoy es la lectura del veredicto. Pero antes de eso, solicitó a ambas partes que presentaran sus alegatos finales. El abogado Serrano se levantó primero. Resumió su victoria hábilmente. Señoría, dijo en voz alta, durante este juicio, hemos visto pruebas irrefutables. La prueba fotográfica que muestra la negligencia de Lasra, Nerea en las tareas del hogar, la prueba financiera que muestra su irresponsabilidad, y lo más importante, el testimonio de la eminente psicóloga infantil, la doctora Valencia, quien objetiva y científicamente presentó la inestabilidad emocional de la demandada. El abogado Serrano señaló a Nerea. Incluso presenciamos la conducta histérica de Lasra, Nerea en esta sala durante el último juicio, lo que respalda el diagnóstico de la doctora Valencia y está claramente registrado. Se volvió hacia Marco. Por otro lado, tenemos al señor Marco, un padre capaz, financieramente exitoso y, sobre todo, emocionalmente estable y genuinamente preocupado por el futuro de su hija. Señoría, la elección aquí es muy clara. No se trata de castigar a la esposa, sino de salvar a la niña. Por el interés superior de Sofía, le ruego que conceda la custodia exclusiva a nuestro cliente, el señor Marco, y apruebe su solicitud de división de bienes. El abogado Serrano se sentó con una sonrisa de suficiencia. Ahora era el turno del abogado Velasco. Se levantó lentamente, miró alrededor de la sala, sin mirar al juez. Señoría, comenzó el abogado Velasco con una voz suave pero firme. Lo que hemos presenciado aquí no son pruebas. Es un asesinato de la reputación. Una difamación muy bien planeada. Las fotos pueden mentir. Se puede tomar una foto de la cocina del mejor chef del mundo en el momento equivocado y hacer que parezca sucia. Los extractos pueden ser manipulados, especialmente cuando una de las partes tiene el control financiero total y la confianza de la otra. ¿Y el testimonio pericial? El testimonio de una experta que solo observó desde la distancia y sacó conclusiones radicales de unos pocos fragmentos de incidentes fuera de contexto es más fuerte que el profundo amor maternal que una madre ha acumulado durante 7 años. El abogado Velasco miró directamente a Marco. Señoría, no estamos salvando a una niña. Estamos presenciando a un marido codicioso tratando de deshacerse de su esposa, robarle sus bienes y arrebatarle cruelmente lo único que es más preciado para ella, su hija. Nerea es una buena madre. Su voz tembló ligeramente de emoción. No es perfecta. Ninguna madre lo es, pero ha dedicado su vida a Sofía. No permita que esta difamación bien tejida destruya ese vínculo. Le ruego que juzgue con conciencia. El abogado Velasco se sentó. La sala estaba en silencio. Su argumento había sido excelente, emotivo, pero Nerea sabía que no era suficiente. El argumento del abogado Velasco se basaba en la creencia. El argumento del abogado Serrano se basaba en pruebas físicas y testimonios periciales. A los ojos de la ley, el ganador ya era obvio. El juez se aclaró la garganta. Se puso las gafas y abrió el grueso expediente que tenía delante. Este era el momento. Habiendo revisado todos los documentos de ambas partes, escuchado todos los testimonios y considerado todas las pruebas presentadas, comenzó el juez con un tono inexpresivo. Su corazón se encogió. El tribunal observa que el demandante, el señor Marco, ha tenido éxito en la presentación de pruebas significativas, continuó el juez. Nerea bajó la cabeza y cerró los ojos. Primero, la evidencia visual, es decir, las fotografías,
demostraron la negligencia de la demandada, las RA. Nerea, en la gestión del hogar. Segundo, la evidencia financiera demostró un desequilibrio de gastos considerable en la tarjeta de crédito a nombre de la demandada. Cada frase era un corte de cuchillo. Y lo más perjudicial, dijo el juez. Su voz sonando definitiva, es el testimonio de la perito, la doctora Valencia, sobre el estado emocional de la Nerea. Este testimonio fue desafortunadamente reforzado por la propia conducta de la demandada en el último juicio, proporcionando al tribunal una imagen muy preocupante del entorno psicológico para el crecimiento de la niña. Nerea comenzó a llorar en silencio. Se acabó. Marco miró a Nerea y una leve y cruel sonrisa de victoria apareció en la comisura de sus labios. Valencia, detrás de él, se enderezó en su asiento, lista para aplaudir. Con todas las consideraciones mencionadas anteriormente y especialmente por el interés superior y la salud mental de la menor, Sofía, el juez levantó su mazo y Nerea cerró los ojos, lista para escuchar la sentencia que destruiría su vida. El tribunal dictamina, Perrin. La voz era pequeña, pero cortó el silencio de la sala. Era aguda y clara. Todos giraron la cabeza al unísono hacia la fuente de la voz. En la puerta ligeramente abierta al fondo de la sala, estaba Sofía. Estaba sola, todavía con su uniforme escolar. Obviamente, se había colado. El rostro de Marco pasó de la arrogancia al shock y al pavor. «Sofía, ¿qué haces aquí? Sal de aquí», gritó en pánico. «Guardia, Sofía, siéntate, princesa». Intentó Marco de nuevo con voz tensa, pero Sofía no se movió. Entró en la sala. El sonido de sus pequeños pasos resonó en el suelo de mármol. No miró a su madre, que estaba atónita con la boca abierta. No miró a su padre, que estaba furioso. Miró directamente al juez. La sala, que había estado en silencio esperando la sentencia, ahora estaba congelada. El mazo, que estaba a punto de caer, se detuvo en el aire. Los ojos del juez se abrieron de par en par, mirando a la niña en la puerta. Nerea se dio la vuelta, sintiendo que el corazón se le salía del pecho. «Sofía», susurró con incredulidad. «¿Qué hacía su hija aquí? ¿Quién la había traído?» La reacción de Marco fue la más rápida. Su rostro, un momento antes lleno de arrogancia y triunfo, ahora estaba pálido y sin sangre. Había puro terror en sus ojos. «Sofía», gritó. Su voz se elevó sin el disfraz de la calma. «¿Qué haces aquí? Sal de aquí. Esto no es un patio de recreo». «Guardia, ¿cómo puede entrar una niña?» Sofía se encogió ante el grito de su padre, pero no retrocedió. En cambio, caminó más adentro de la sala. «Sofía, papá ha dicho que te des la vuelta y te sientes», gritó Marco de nuevo, ahora medio levantado. Su abogado, el letrado Serrano, también estaba desconcertado. Se levantó y le gritó al juez. «Señoría, esto es un ultraje procesal. Este juicio es confidencial. Una menor no debería estar aquí y no debería interrumpir el procedimiento. Ordene a su personal que retire a la niña». Nerea todavía estaba paralizada, estaba confundida. Una parte de su mente se rompía por el hecho de que Sofía estuviera en este horrible lugar. La otra parte temblaba de miedo. ¿Qué iba a decir Sofía? ¿Había logrado Marco envenenarla por completo? ¿Sofía le diría al juez que prefería a su padre? El pensamiento le dio náuseas. «Señoría, por consideración». La voz del abogado Velasco sonó de repente, deteniendo al abogado Serrano. «Esta niña ha venido con un propósito obvio. Se trata de su futuro. No podemos ignorarla». El juez levantó la mano. Su rostro era grave. Silenció todo, su voz resonó. Miró fijamente a Marco y al abogado Serrano, silenciando sus protestas. Luego su mirada se volvió hacia Sofía, su expresión se suavizó. Sofía se acercó lentamente, sus pequeños pasos resonando fuertemente en el mármol silencioso. Se detuvo en el centro, entre las mesas de los dos abogados. Miró directamente al juez, sentado en su alto estrado. «Señoría», dijo Sofía con voz temblorosa, pero clara para toda la sala. «Siento interrumpir». «Está bien», princesa», dijo el juez con un tono más paternal. «¿Por qué estás aquí? ¿Quién te trajo?» «Vine sola». «Me trajo mi tía, pero me colé». «Oí a mi papá decir que mi mami es mala». Los ojos de Marco se abrieron de par en par. «Sofía, mide tus palabras». «Silencio, señor Marco», gritó el juez. «Deje que la niña hable». Nerea se tapó la boca. Las lágrimas empezaron a fluir. Sofía tragó saliva como si reuniera valor. Miró al juez de nuevo. Sus ojos puros y claros mostraban sinceridad. «Papá dijo que mi mami es mala. Papá dijo que mi mami se enfada mucho. Papá dijo que mi mami no puede cuidarme», continuó, su voz temblando ligeramente. Nerea cerró los ojos. Este era el final.
Sofía iba a repetir todas las mentiras de Marco. ¿Pero puedo enseñarle algo? Sofía miró al juez con ojos suplicantes. Algo que mi mami no sabe. Esa frase quedó suspendida en el aire. Algo que mi mami no sabe. Nerea frunció el ceño. ¿Qué quería decir? El abogado Serrano saltó de nuevo. Señoría, esto es absurdo. Una grabación de una niña no puede usarse como prueba. Es una invasión de la privacidad grabada sin permiso. Esa grabación prueba las mentiras de su perito, letrado Serrano, replicó bruscamente el abogado Velasco. Esto es muy intrigante. Basta de discutir. El juez golpeó su mazo, sus ojos, antes paternales, ahora brillaban intensamente. Presentía que había una gran mentira. Secretario, ayude a esta niña. Conecte ese dispositivo a los monitores del tribunal ahora mismo. No, gritó Marco desesperadamente. Agarró el borde de la mesa con los nudillos blancos. Me opongo, señoría. Esto es una trampa. Su objeción queda registrada, señor Marco. Ahora siéntese, ordenó el juez. Un funcionario se acercó rápidamente a Sofía y con cuidado tomó la tablet rota. Buscó un cable y momentos después las grandes pantallas de monitor en la pared de la sala se pusieron negras y luego mostraron la pantalla de inicio de la tablet de Sofía. Marco se cubrió la cara. Valencia, detrás de él, parecía temblar violentamente. Sofía, ahora de pie junto al funcionario, miró la pantalla. No miró a Nerea ni a Marco. Estaba concentrada en su misión. Este señaló un archivo de video en la galería. El funcionario hizo clic en él. Apareció una miniatura de video. Adelante, princesa, dijo el juez. Pon el video. Sofía estiró su pequeño dedo índice. Pulsó el botón de reproducción en la pantalla. El video comenzó. La gran pantalla del monitor parpadeó. El plano estaba ligeramente tembloroso e inclinado. El ángulo era bajo, como si estuviera grabado desde detrás de algo. Se escuchó una risa tranquila. Es nuestro salón, susurró Nerea, reconociendo el sofá y la gran maceta en la esquina de la habitación. El video parecía haber sido tomado desde detrás de esa maceta, donde Sofía a menudo se escondía mientras jugaba al escondite. Y entonces, dos figuras entraron en el plano grabado. Marco y Valencia. No Valencia con la chaqueta profesional como en el tribunal, sino Valencia con ropa de estar por casa, elegante y cómoda. Llevaba el pelo suelto. Marco entró riendo, e inmediatamente abrazó a Valencia por la espalda, besándola en el cuello. ¡Oh, Dios mío! Se escuchó una exclamación ahogada en toda la sala al unísono. Nerea se quedó paralizada, con la respiración contenida. Así que el perfume, sus sospechas, todo era verdad. La mujer que dio falso testimonio para arruinarla era la misma que se acostaba con su marido en su casa. En el otro lado, el abogado Serrano miraba el monitor con la boca abierta. Se volvió hacia Marco con una mirada de horror, como diciendo, «Nunca me dijiste esto». En la galería, Valencia bajó la cabeza, tratando de ocultar su rostro. Y entonces las voces de las figuras en el video se escucharon claramente en el silencio de la sala. La voz de Valencia. «¿Estás seguro de que tu plan funcionará? Tu mujer es tan estúpida». La voz de Marco riendo con certeza. «Estúpida y sumisa. No sospechará nada. Todo el dinero ya ha sido transferido a tu cuenta, nena. ¿Estás segura?» Nerea sintió que le fallaban las piernas. Su dinero, su cuenta conjunta, había sido transferido a la cuenta de Valencia. «Oh, Dios», murmuró el abogado Velasco a su lado, con los ojos fijos en la pantalla. El video continuó. Marco se sentó en el sofá y tiró de Valencia sobre su regazo. La voz de Marco: «Una vez que salga el veredicto mañana, oficialmente obtendré la custodia de Sofía. Venderemos esta casa del infierno inmediatamente y nos mudaremos a Suiza, lejos de ella». La voz de Valencia, coqueta, y Sofía parece muy apegada a su madre. Esta fue la parte que más le dolió a Nerea. Contuvo la respiración, esperando la respuesta de Marco. La voz de Marco, desdeñosa: «Oh, la cría es fácil de manejar. Solo dale una tablet nueva y se olvidará de su madre. Tú serás su nueva madre, una madre más inteligente, más exitosa y mucho más sexy». Marco besó a Valencia apasionadamente en el video. «¡Basta! ¡Apáguenlo!», gritó Marco enfurecido. Saltó de su silla, intentando correr hacia la mesa del funcionario para detener el video. «Agentes, deténganlo», gritó el juez con ira. Los dos guardias de seguridad que custodiaban la puerta se movieron de inmediato. Dominaron a Marco antes de que pudiera avanzar, doblándole los brazos a la espalda. Marco se retorcía como un animal en una trampa. «Soltadme. No es verdad. Está manipulado», gritaba Marco desesperadamente. «Siléncienlo», ordenó el juez. «Continúen con el video. Quiero verlo hasta el final».
El video continuó reproduciéndose, ajeno al caos en la sala. Ahora era el turno de hablar de Valencia. La voz de Valencia. Todavía estoy un poco preocupada. ¿Qué hay de mi testimonio como psicóloga? ¿Y si el abogado de Nerea lo refuta con sus observaciones? La voz de Marco riendo de nuevo. Ya lo tengo preparado. La grabé la semana pasada cuando lloraba histéricamente. ¿Recuerdas? La provocaré de nuevo en el juicio. La insultaré hasta que explote. Gritará y llorará delante del juez. Nerea sollozó. Recordó su testimonio, la foto, sus gritos. La había engañado. La voz de Marco. Una vez que se ponga histérica, tu testimonio parecerá perfecto. El juez verá por sí mismo que es una mujer inestable y loca. Nadie la creerá. ¿Creerán a la doctora Valencia, la profesional? El video finalmente mostró a Marco y Valencia brindando con copas de vino riendo. El video terminó. La pantalla se volvió negra. La sala permaneció en silencio durante unos segundos. Lo único que se oía era el sollozo de Nerea y la respiración jadeante de Marco bajo el control del guardia. Todos en la sala, el juez, los funcionarios, la galería e incluso el abogado Serrano, miraban la pantalla negra con horror. Acababan de presenciar una conspiración malvada muy bien planeada. Fraude, perjurio, blanqueo de capitales y manipulación del tribunal. En la galería, algunas personas comenzaron a girar la cabeza buscando a Valencia. «Ahí está, es la mujer», gritó alguien. Valencia se dio cuenta de que estaba completamente expuesta. Presa del pánico, saltó de su asiento y corrió hacia la salida trasera. Sofía, la pequeña heroína que había estado observando el vídeo que acababa de reproducirse, giró la cabeza. No miró a Marco, que estaba sometido. Miró a su madre. Sus ojos puros se encontraron con los de Nerea, que estaban llenos de lágrimas. El juez, con el rostro rojo de ira, levantó su mazo en alto. No lo dejó caer en silencio. Lo golpeó con fuerza sobre la mesa. «Silencio todos. Se reanuda la sesión. Agentes, cierren todas las salidas. Nadie sale. Arresten a esa mujer, la doctora Valencia, inmediatamente». La sala cayó en un caos controlado. El golpe del furioso mazo del juez fue tanto una orden como una liberación de la tensión que había paralizado a todos. Los dos guardias de seguridad que acababan de someter a Marco ahora lo arrastraban a una silla. Marco ya no gritaba, simplemente jadeaba. Sus ojos estaban frenéticos y su caro traje estaba empapado en sudor. Sabía que se había acabado. En la puerta trasera se produjo otra conmoción. Valencia, presa del pánico, no pudo abrir la gran puerta que el juez acababa de ordenar cerrar. Tiró de la manilla y empujó en vano. Una agente la interceptó rápidamente. Valencia se desplomó en el suelo. Su máscara profesional había caído por completo. Ya no era la psicóloga tranquila y convincente. Era solo una mujer asustada que lloraba histéricamente. Exactamente la imagen que había utilizado en las fotos para incriminar a Nerea. El karma había llegado demasiado rápido y con crueldad. «Tráiganla aquí», ordenó el juez con una voz fría e implacable. Los agentes arrastraron a la sollozante Valencia al frente y la sentaron en el estrado de los testigos, que ahora parecía el banquillo de los acusados. Al otro lado de la sala, el abogado de Marco, el letrado Serrano, parecía un muñeco de cera derritiéndose. Su rostro estaba pálido y su corbata torcida. Ya no miraba al juez. Miraba el montón de papeles apilados frente a él sin respuesta. Su carrera y reputación habían sido destruidas en un instante por un video de la tablet rota de una niña. Sabía que estaba implicado. Puede que no supiera del romance, pero sabía de las pruebas fotográficas manipuladas y del testimonio preparado para incriminar a Nerea. La propia Nerea seguía sentada. Observaba la escena ante sus ojos como si fuera una película. Sus sollozos se habían calmado, reemplazados por un shock helado. A su lado, el abogado Velasco le dio una suave palmada en la espalda, pero sus ojos miraban fijamente al juez, listos para el golpe final. Sofía permanecía en silencio junto al funcionario. Era el centro de la calma en la tormenta. Solo observaba a su madre como asegurándose de que estaba bien. El juez respiró hondo y se alisó la toga. Miró a Marco, a Valencia y luego al abogado Serrano. «Señor», Marco comenzó el juez con una voz tranquila pero aterradora. «Ese video es propiedad de su hija y fue grabado en su propia casa. ¿Todavía quiere insistir en que está manipulado?» Marco levantó la cabeza, con el rostro vacío. Ella me tendió una trampa», murmuró. «Fue un último intento patético. Esa mujer Valencia lo planeó todo. Me sedujo». Al oír esto, Valencia gritó de inmediato. «Mentiroso. Tú me dijiste que lo hiciera. Me dijiste que te casarías conmigo. Me dijiste que transferirías todo el dinero a mi cuenta. Hice todo esto por ti». «¡Silencio!». El juez volvió a golpear el mazo.
Ambos son iguales. Sus confesiones ya han sido registradas en el acta del tribunal. El juez se dirigió a Valencia. Sra. Valencia, usted se sentó en este estrado bajo juramento y dio falso testimonio. Utilizó sus credenciales profesionales para destruir la vida de una madre y ayudar en un crimen. No solo violó su código deontológico, sino que cometió perjurio ante este tribunal. El juez miró al abogado Serrano. ¿Y usted, letrado Serrano, sabía o debería haber sospechado que las pruebas que presentó, incluido este testimonio, eran falsas? Intentó provocar a la testigo en el último juicio para que se ajustara a la falsa narrativa de su cliente. Ha deshonrado esta profesión. Haré que el Comité de Ética revoque su licencia de abogado. El abogado Serrano inclinó la cabeza, incapaz de decir nada. Finalmente, el juez miró a Marco. Su mirada era tan penetrante que parecía desollar al hombre vivo. Señor Marco, usted entró en esta sala exigiendo justicia. Acusó a su esposa de fracaso, la acusó de inestabilidad, exigió sus bienes y, lo más atroz de todo, exigió separar a una niña de su madre. El juez levantó el expediente de la demanda de Marco y lo sostuvo en alto. Repasemos su demanda. Primero, la acusación de que la esposa fracasó y descuidó el hogar, probada como falsa. El video acaba de demostrar que conspiró para difamarla. El juez arrojó una hoja del expediente al suelo. Segundo, la acusación de que la esposa era financieramente irresponsable y derrochadora, probada como falsa. El video es una confesión de que usted robó dinero de su cuenta conjunta y lo transfirió a la cuenta de su amante. Esto no es solo difamación, es robo. Arrojó la segunda hoja. Tercero, la acusación de que la esposa era emocionalmente inestable, respaldada por un falso testimonio pericial, probada como una descarada trama. El video prueba que conspiró para provocar a su esposa, grabarla en secreto y usarlo para engañar a este tribunal. Arrojó la tercera hoja. Toda su demanda a la voz del juez se elevó es un montón de basura basada en mentiras, codicia y adulterio. El tribunal desestima por completo la petición de divorcio presentada por el señor Marco. El mazo golpeó con fuerza, pero el juez no había terminado. Miró al abogado Velasco y a Nerea. El tribunal no se detendrá aquí. Basado en esta nueva prueba irrefutable, el tribunal dictamina para proteger a la víctima. 1. El juez levantó un dedo. La custodia completa de la menor Sofía se concede incondicionalmente a su madre biológica, la Sra. Nerea. Nerea jadeó. Las lágrimas que ahora fluían eran de alivio. Miró a Sofía. 2. Continuó el juez. La demanda de divorcio del señor Marco ha sido desestimada. Sin embargo, el tribunal sugiere que la Sra. Nerea presente una reconvención ahora mismo. Sra. Nerea, ¿desea divorciarse de su marido? El abogado Velasco susurró. Nerea, con voz temblorosa pero firme, miró directamente a Marco, que ahora estaba derrotado con la cabeza gacha. Sí, señoría, exijo el divorcio ahora mismo. Bien, exclamó el juez. El tribunal concede el divorcio a la Sra. Nerea por los motivos de adulterio y fraude del marido. Custodia exclusiva para la Sra. Nerea. 3. El juez se puso de pie. Ahora todos los bienes a nombre del señor Marco y la Sra. Valencia serán congelados inmediatamente. El tribunal ordena una investigación completa para rastrear todos los fondos robados a la Sra. Nerea. La casa actualmente ocupada se declara propiedad total de la Sra. Nerea y Sofía. Y 4. La voz del juez ahora resonaba en toda la sala. Basado en las pruebas del vídeo y las confesiones en esta sala, ordeno el arresto inmediato del señor Marco y la Sra. Valencia por múltiples delitos, incluyendo conspiración para cometer fraude, perjurio, robo doméstico y manipulación de pruebas en un tribunal de justicia. Llévenselos. Los guardias de seguridad esposaron inmediatamente a Marco. El hombre que había entrado esa mañana con arrogancia ahora era sacado con la cabeza gacha. Pasó junto a Nerea. No se atrevió a mirar a su esposa a los ojos. Valencia también fue esposada. Sus gritos se secaron, dejando solo un rostro hinchado y desordenado. Fue arrastrada. Su carrera y su libertad se habían ido. Nerea seguía sentada, temblando. El abogado Velasco sonreía de oreja a oreja. Hemos ganado, Nerea. Hemos ganado. Nerea no podía hablar. Simplemente se levantó y caminó lentamente hacia el centro de la sala. Sofía corrió hacia ella. Nerea se arrodilló y abrazó a su hija con fuerza, como si abrazara a su salvadora. Lloró sobre sus pequeños hombros, no lágrimas de tristeza, sino lágrimas de una madre salvada por su pequeña heroína. Las secuelas del día del juicio se extendieron como la pólvora. La historia de la tablet rota fue noticia en todas partes. La historia del marido codicioso, la psicóloga falsa y la heroína de 7 años
dominó las noticias locales durante semanas. Las primeras semanas fueron un borrón para Nerea y Sofía. El abogado Velasco se encargó de todo. Por orden del juez, todos los bienes de Marco y Valencia fueron congelados. La investigación demostró que Marco había transferido casi 1 millón de euros a la cuenta de Valencia durante el último año. Todo el dinero fue incautado y devuelto a la nueva cuenta de Nerea. El gran y frío chalet era ahora oficialmente de Nerea, pero Nerea ya no podía quedarse allí. Demasiados malos recuerdos. Demasiadas sombras de Marco y Valencia en cada rincón. Con el consentimiento del abogado Velasco, Nerea vendió la casa. Los ingresos de la venta fueron más que suficientes para empezar una nueva vida. El castigo para los villanos fue rápido y severo. Dada la abrumadora evidencia, Marco fue sentenciado a 12 años de prisión por fraude, robo y perjurio. Valencia, cuyas credenciales de psicóloga resultaron ser reales pero utilizadas criminalmente, fue sentenciada a 8 años, y su licencia para ejercer fue revocada permanentemente. El astuto abogado Serrano fue inmediatamente inhabilitado por el Comité de Ética y enfrentó cargos penales por su participación en la conspiración. El karma se había pagado por completo. 3 meses después de ese día del juicio, se escuchaban las risas de los niños en un pequeño parque verde. Nerea, con el peso de la preocupación desaparecido de su rostro, sonreía mientras observaba a Sofía en el columpio. Se habían mudado, no a una casa grande, sino a un modesto y acogedor apartamento de 3 habitaciones. Estaba lleno de fotos de las dos y olía a galletas que Nerea había horneado. Nerea había comenzado un pequeño negocio de catering desde casa. Sus habilidades culinarias, que Marco siempre menospreciaba, ahora eran elogiadas por muchos. Los pedidos llegaban. Estaba ocupada y cansada, pero feliz. Era independiente. «Mami, mira». Sofía corrió hacia Nerea, que estaba sentada en un banco del parque. Tenía las manos sucias de tierra. «Las flores van a florecer pronto». Nerea sonrió, acariciando el pelo corto de Sofía. «Ala, mi niña es muy buena plantando cosas». Se sentaron una al lado de la otra durante un rato, disfrutando del sol de la tarde. Había una pregunta que Nerea no había tenido la oportunidad de hacer con calma. «Princesa», comenzó Nerea suavemente. «¿Puedo preguntarte algo?» «¿Qué, mami?» Sofía la miró con ojos claros. «El video en la tablet vieja. ¿Por qué lo grabaste?» Sofía guardó silencio por un momento, como si recordara. «Porque no me gustaba la tita Valencia». «¿Por qué no te gustaba?» La tita Valencia fingía ser simpática. Sonreía a mami y te hablaba en el centro comercial. Pero cuando mami fue al baño le dijo a papá, «Tu mujer tarda demasiado». Y en el parque también. Me vio, pero le dijo a papá que mami no me estaba mirando. Pero mami sí me estaba mirando. Nerea estaba asombrada. Su pequeña hija era una observadora aguda. Y esa noche continuó Sofía. Papá dijo que trabajaba hasta tarde, pero oí que su coche volvía. Quería enseñarle a papá mi nuevo dibujo. Pero cuando bajé, vi a papá entrar con la tita Valencia. Papá la abrazó enseguida. Me asusté, así que me escondí detrás de la maceta. ¿Así que grabaste allí? Sí, usé la tablet vieja para grabar. Me acordé de que mami dijo que si hay gente mala, tiene que haber pruebas. Y tenía la tablet vieja conmigo. El corazón de Nerea se calentó. Había olvidado que había dicho eso. Pero princesa, preguntó Nerea de nuevo. Esta era la pregunta más importante. ¿Por qué no se lo dijiste a mami? ¿Por qué lo mantuviste en secreto? Sofía se interrumpió en voz baja. Papá dijo que mami no debía saberlo. Nerea frunció el ceño. ¿Papá te dijo eso? Sí. En el video, papá le dijo a la tita Valencia, «Mi mujer es estúpida, no se enterará». Sofía pensó que era un gran secreto porque papá dijo que mami no debía saberlo. Así que lo guardé. No quería que papá se enfadara si mami se enteraba. Era la lógica pura de una niña. Había agravado el crimen de su padre, pero lo había mantenido en secreto porque su propio padre le había dicho que su madre no debía saberlo. Entonces, ¿por qué lo enseñaste en el juicio? Porque el juez iba a llevarse a Sofía lejos de mami. Papá dijo que mami era mala. Y la tita Valencia también dijo que mami era mala, y eso no es verdad. Sofía tenía lágrimas en los ojos. No quiero separarme de mami. Mami no es mala. Mami es la mejor mamá. Así que tuve que enseñarle al juez que papá y la tita Valencia son los malos. Nerea no pudo contenerse más. Abrazó a Sofía con fuerza. Lloró lágrimas de alegría. Durante todo este tiempo había sufrido las acusaciones de Marco de que era una madre fracasada. Había dudado de sí misma. Se había sentido destruida. Pero ante ella estaba la prueba más fuerte de que no había fracasado. Había criado a una hija increíble, una niña pura y aguda que podía distinguir la verdad de la falsedad.
Una niña valiente con el coraje de actuar sola para proteger a su madre. Una niña con un puro sentido de la justicia. Gracias. Princesa susurró Nerea en el pelo de su hija. Gracias por salvarme. Sofía la abrazó. Te quiero, mami. Yo también te quiero, Sofía. Nerea deshizo el abrazo y miró el rostro radiante de su hija. Finalmente, lo entendió. Nunca había fracasado. Solo había estado criando a una heroína, y ahora ambas eran libres para un nuevo comienzo. ¿Te ha gustado la historia? ¿Y desde qué ciudad nos escuchas? Nos vemos en los comentarios. Si te gusta la historia, puedes apoyarme enviando un súper gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Espero con ansias tus comentarios sobre la historia. En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo encarecidamente. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida, con amor y respeto.